Vamos a ir al paso número 1, que es un poquito más largo que los otros, ¿no? De explicar, pero que le hemos puesto interesarse, conocer y cohabitar, ¿ya? Lo importante en este caso es que el predio lechero sea capaz de leer el territorio, ya de dónde está habitando con otros, quiénes son esos otros, etc., ¿no? Y ahí yo les recomiendo, en primer lugar, revisar la historia del lugar, revisar los datos más objetivos, ¿no?, de este lugar, eh, tener ciertas consideraciones respecto de los pueblos originarios, por ejemplo, conocer la cultura local, las celebraciones, las tradiciones, ¿no? Y por último, y una acción muy importante, es desarrollar un mapeo de actores. ¿Quiénes son los actores con los cuales yo me voy a relacionar? Respecto de la historia del lugar, bueno, comprender la historia permite, como dice ahí, tomar estrategias respetuosas de esa historia y que consideren hitos y eventos significativos del lugar, ¿ya? Conocer cómo surgieron los asentamientos humanos, cómo llegó la escuela, cuándo este territorio logró tener acceso a transporte, etcétera, cómo surgen las economías del lugar, etcétera. La historia de los lugares genera siempre una identidad común y, lo que es muy importante, un sentido de comunidad, ¿ya? Por lo tanto, para un relacionamiento comunitario siempre es muy importante, dentro de este interesarse y conocer, comprender esta historia. Pero también existen otros datos, ¿no?, que son datos sociodemográficos o índices, ¿ya?, que tienen que ver con información más objetiva, extraída de ciertos estudios, ¿no? Y que por supuesto también nos van a permitir tomar decisiones estratégicas respecto del aporte, por ejemplo, de la superación de problemáticas sociales asociadas a ese territorio, ¿no? Por ponerles un ejemplo, y en la guía podrán verlo mejor, ¿no?, por poner un ejemplo, siempre es muy importante conocer los datos sociodemográficos, ¿no?, los datos sociales que los entrega el censo, ¿no? Ustedes saben, el censo, que es este instrumento construido por el INE, ¿no?, y que entrega características de la población. ¿Qué edad tiene la población? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Incluso el nivel educacional, etc. Eso nos permite, sobre todo si es que venimos llegando a un territorio, entender cuál es la realidad de este lugar. Pero también es importante conocer otros índices sociales. Por ejemplo, existe también la CACEN, que es una encuesta que nos describe la situación de la pobreza multidimensional, ¿no? Y es decir, muchas veces en los lugares en los que se instalan los predios, que están en lugares rurales, existen altos índices de pobreza, ¿no? Y entonces también, ¿cuál es la pobreza multidimensional? Genera no solo descripción por ingresos, ¿no?, cuánto dinero tiene cada familia, sino que también temas de aislamiento, de niveles de educación, salud, etc. Por lo tanto, conocer esos índices también nos permite tomar decisiones respecto a cuál va a ser nuestra relación con el territorio, ¿no? Y cuáles son finalmente los aportes que yo podría hacer, o que como empresa podríamos hacer. Por otra parte, también el porcentaje de personas de pueblos originarios es un dato relevante para caracterizar la población. Probablemente la distribución o el lugar donde se inserta el predio lechero también es un dato importante, porque muchas veces en consultas o en intervenciones requiere incluso manejarse con la normativa vigente, ¿no?, que tiene que ver con también con el convenio 169,
etcétera, ¿no? Pero que depende de la intervención que se vaya a proponer. Si bien los predios lecheros no tienen un impacto, al parecer, tan importante, es importante sí que al día de hoy puedan conocer también la cantidad de población que existe de pueblos originarios en el territorio en el que están, para tomar esas consideraciones también. Por otra parte, también es importante conocer la cultura local, las celebraciones y las tradiciones. Eso es lo que mantiene, así como hablamos también de la historia, esto es lo que mantiene vivo un territorio, ¿no? Eh, es lo que, cuáles son las cosas que se celebran en ese lugar, cuáles son las tradiciones particulares, ¿no? ¿Qué es lo que hace la población en conjunto? Si esto es a nivel regional, si esto es a nivel local, lo que hace vibrar a los vecinos con los cuales estoy conviviendo, también es muy importante conocer. Y ahí insisto, la diferencia entre predios lecheros más pequeños, que están probablemente mucho más insertos en la cultura local, que predios más grandes que requieren, no sé, incluso separarse un poco de la población. Pero conocer eso también ayuda a tomar decisiones respecto de lo que podríamos aportar. Y finalmente, que también es muy importante para completar este proceso de interesarse, conocer y cohabitar, es desarrollar un mapeo de actores, ¿ya? Desarrollar un mapeo de actores significa identificar, esta es una herramienta que tiene distintas formas, ¿ya? En la guía ustedes van a ver que se les hacen propuestas de algo muy simple y muy concreto, pero lo importante es que lo que necesitamos hacer es describir cuáles son los actores, y cuál es la relación que el predio lechero tiene con esos actores, ¿no? Entonces nos recomienda por una parte elaborar un listado de actores, pero hacer categorizaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, habitantes del territorio, en general, dentro de los habitantes del territorio son cuáles son las organizaciones sociales territoriales, las instituciones públicas locales, que también puede ser importante, organizaciones de la sociedad civil que a lo mejor están trabajando en ese territorio y que no tienen sede en ese territorio, pero ¿quiénes son los actores que lo habitan, ¿no? Que lo habitan así igual que nosotros como previo lechero, ¿no? Pero también existen otros actores de interés en el territorio, que podrían ser instituciones públicas de nivel regional, por ejemplo, sobre todo, ¿no? También seguramente a nivel nacional, pero dependiendo del territorio, pero también, por ejemplo, existen las universidades que pueden estar haciendo investigación en ese territorio, con quienes el predio del Cheo también puede ser alianzas interesantes, ¿no? Y entonces poder hacer ese listado y poder describir a cada uno de estos actores. Cuál es su influencia, cuál es la relación que tiene con el predio lechero, y en el fondo, de esa manera, poder establecer cuáles son las acciones que tengo que hacer para mejorar ciertas relaciones, para acercar ciertas relaciones, en la medida que esto sea estratégico también para mi negocio, ¿no? Como ven, el interesarse, el conocer y el cohabitar, si bien son 5 subpasos, por así decirlo, nos permite tener como conciencia del lugar en el que estamos, ¿no? Y entonces nos permite tomar mejores decisiones y más adecuadas para ese territorio, ¿no? Entonces, revisar la historia, entender los datos específicos, los datos más objetivos, considerar los pueblos originarios, las culturas y las tradiciones, y poder finalmente elaborar ese mapa de actores. Mapa de actores que va a ser muy importante también para los pasos siguientes. Vamos al siguiente paso, ya conocimos el territorio. El siguiente paso es informar y ser transparente. Informar y ser transparente, lo que creemos que es muy importante es que una buena relación
con las comunidades requiere de una estrategia de información permanente, dedicada y dirigida especialmente a la comunidad vecina, ¿ya? Entonces, por una parte, ¿a quiénes va dirigida, ¿no? Perdón, este proceso de información o estrategia de información tiene que regirse necesariamente por el principio de la transparencia, ¿ya? El principio de la transparencia se refiere a que todas las personas puedan tener acceso a la información, ¿ya? Todos estos procesos de generar estas estrategias de información, créanme que lo que hacen es generar confianza en las personas, ¿no? Mientras más informada está la persona, les genera confianza, y por otra parte también da señales de que el predio lechero tiene cierta dedicación o cierta preocupación por informar a la comunidad sobre sus operaciones. Porque estamos pensando de que es importante, por una parte, informar sobre operaciones del predio lechero, pero también es importante informar sobre aportes del predio lechero al territorio, ¿no? Incluso también informar sobre, por ejemplo, la participación activa de las personas que integran el predio lechero en las cosas que están pasando en el territorio. Bueno, ¿a quiénes informar? También aquí es importante, tenemos un mapa de actores que hicimos anteriormente, ¿no? Y que también es estratégico decidir a quiénes va dirigida la información, porque depende de qué informamos hacia quiénes va. Pero es importante considerar a la localidad cercana, ¿ya? Si es que lo que voy a hacer, informar, sobre todo afecta la tranquilidad o la vida cotidiana de una localidad cercana, es importante que nuestro receptor principal sean los vecinos de la localidad, los vecinos del predio, ¿ya? Ahora, si es que a lo mejor vamos a informar que vamos a participar o vamos a financiar o estar presentes en la feria de productores agrícolas, por ejemplo, bueno, a lo mejor esa es una información que se puede informar a toda la comunidad, ¿ya? Así también como otras actividades, vamos a colaborar o participar en la celebración del Día del Niño. Bueno, eso es un tema que seguramente le interesa o es importante para a un departamento de la municipalidad, a las escuelas, a los padres, etcétera, ¿no? Entonces, a quiénes informar siempre depende del contenido que vamos a utilizar. Luego es importante también considerar cuáles son como los dispositivos posibles, ¿no? Siempre es importante que reconozcamos cuáles son los dispositivos más utilizados en el territorio. En el mundo rural, probablemente ustedes lo saben mejor que yo, muchas veces las radios comunitarias, las radios municipales, las radios locales son los dispositivos más utilizados para comunicarse entre unas personas y otras, entre los familiares, etc. Es interesante poder utilizar ese medio para informar a la comunidad. Las redes sociales siempre existen hoy día, hay que también definir y establecer, clarificar cuáles son las que más se usan, ¿no? Dependiendo del grupo etario, etc. Y existen además otros dispositivos más clásicos, ¿no? O más analógicos, que tienen que ver con los diarios murales, cuando por ejemplo, cuando se pagan las pensiones, ¿no? Generalmente las personas se reúnen en un lugar y ahí hay diarios murales que nos permiten informar también. Y otra cosa importante también es qué vamos a comunicar. Por supuesto que esto depende del momento y de las decisiones de la empresa, ¿no? Pero al menos hay temas que son importantes de comunicar, sobre todo si afectan el día a día de las personas, ¿no? Los horarios de las faenas, ¿no? De faenas sobre todo que son, no sé, más disruptivas a lo mejor, no sé, cuando hay mucho tránsito de camiones, etcétera, ¿no? También es importante informar sobre los días
o tiempos de recolección de la leche, porque justamente ahí es cuando hay más, por ejemplo, más tránsito, ¿no?, de camiones, por lo tanto más polvo seguramente en suspensión, y no sé, más dificultades, y que pueden ser cosas que sean dificultosas también para las personas. Por supuesto, el manejo de purines. En el caso del manejo de purines, también es importante informar no solo el momento, sino también los procesos, porque eso también permite a la gente reconocer que el manejo de purines se está haciendo de manera adecuada para generar menos molestias con los olores o con los miedos de las personas a que esto también tenga otro tipo de efectos, ¿no? Otros temas de información también pueden ser la recolección de residuos, ¿ah? Muchas veces la producción láctea puede tener elevados o tener grandes cantidades, ¿no?, de producción de residuos. Y eso también genera nuevamente movimientos de camiones, etcétera, que recogen. También eso puede ser, también eso se puede transformar en una cooperación, ¿no?, a la comunidad, cuando aprovechar que ese manejo de residuos también la comunidad podría asumirlo o sumarse a eso, ¿no? Y finalmente también temas como que también se recomiendan y que tienen que ver con información, que es mostrar, ¿no?, puertas abiertas, mostrar la producción a otros. Eso puede ser una colaboración a la escuela, a la municipalidad, o a otras universidades incluso, ¿no? Que generalmente aportan a la educación, ¿no? Pero también para el predio le sirve mucho para mostrar cuál es su proceso de producción, y que a las personas también no solo les satisface conocerlo, sino que también quedan tranquilas con los procesos limpios y de buena calidad que se están llevando a cabo, ¿no? Eso respecto, ¿no?, de cómo armar, cómo pensar en que es importante tener una estrategia de información fundamental para el razonamiento comunitario. El tercer paso es medir el impacto social, ¿ya? El proceso el medir el impacto social es un proceso de investigación sobre el cambio o consecuencias sociales que ocurren a propósito de la faena que yo estoy produciendo, ¿no? Eh, es importante involucrar también en este proceso. Vamos a borrar esta parte de la grabación, vuelvo a esta lámina. Bueno, el tercer paso, el paso número 3, es medir el impacto social, ¿ya? El impacto social es importante porque es el proceso, de nuevo, otra vez, corte. Sí, ahí lo cortamos, no te preocupes, voy a tomar nota. Y tú después lo vas cortando, sí. Ya. El paso 3 implica medir el impacto social, ¿ya? Medir el impacto social es un proceso de investigación sobre el cambio o las consecuencias sociales, ¿ya?, que pueden ser positivas o negativas, que surgen a propósito de la operación del predio lechero, ¿ya? Aquí es posible encontrar una diversidad de impactos, ¿no? Impactos que influyen en el estilo de vida de las personas, es decir, cómo las personas viven, trabajan, juegan, interactúan, a propósito de cómo estoy impactando en eso. Podría estar impactando en la cultura, en las costumbres, en las creencias, incluso podría estar impactando en la cohesión social, de manera positiva o de manera negativa. Aún no lo sabemos porque lo importante es que hagamos este proceso de investigación. Aquí como recomendación siempre es muy importante involucrar a la comunidad. Siempre es muy importante involucrar a la comunidad, porque son ellos los que más conocen cuáles son realmente los efectos que tiene
la operación del predio lechero, ¿ya? Y confíen en que de ahí van a aparecer impactos positivos e impactos negativos, no solamente impactos negativos. Ya, ¿cómo desarrollar esto? Aquí les proponemos una serie de acciones que pueden ser realizadas todas, pueden ser realizadas algunas, dependiendo, por una parte, de las posibilidades que tenga el predio lechero, ¿no? Su tamaño, etc. Pero lo importante es que si todas ellas se hacen, o cada una por separado, puedan tener de alguna manera la misma pregunta que hacer para investigar sobre cuáles son estos efectos positivos y negativos. Existen las entrevistas a actores clave, ¿ya? Las entrevistas en general nos permiten obtener información profunda, ¿ya? Sobre las problemáticas y beneficios asociados a la convivencia con el predio lechero. Pero también nos permite tener una relación cara a cara con las personas y habitantes del territorio. Muchas veces, en general, estas entrevistas se hacen con representantes de organizaciones o instituciones locales, ¿ya? Y eso pero también personas como los presidentes de la Junta de Vecinos, vecinos normales del territorio. Muchas veces se pueden hacer con padres, madres de las escuelas, con los profesores, a veces con el médico, ¿no? Y personas muy importantes de entrevistar siempre son habitantes ancianos, originales del lugar. Porque ellos tienen una visión de la historia de ese lugar y del antes y el después, y también pueden otorgar información importante. Otra forma de incorporar información, y aquí sí es invitar a la comunidad a conversar sobre los aspectos positivos y negativos, es realizar este taller de diagnóstico participativo, ¿no? Un taller en el que podemos preguntar cuáles son los aportes del predio lechero, qué cosas se deberían fortalecer en estos aportes, o cuáles son los efectos negativos que ustedes ven que el predio lechero y su producción genera en este territorio para ustedes, cómo podríamos solucionarlo, ¿no? Los talleres participativos lo que nos permiten es tener una conversación que tiene que sí o sí llegar a acuerdos, ¿no? No es solo una lluvia de ideas, sino que las metodologías que se utilizan para esto es que las personas puedan decir, por ejemplo, las cosas positivas y las cosas negativas, priorizarlas e incluso entregarnos las propias soluciones, porque probablemente la gente que habita ese territorio es quien conoce cuáles son esas soluciones, ¿no? Los talleres participativos, en general, existen personas encargadas o personas especialistas en conducir esto, en construir metodológicamente los talleres y también en facilitar estos procesos de diálogo, etc., ¿no? Otra forma que tenemos también de recopilar información es a través de las encuestas. Las encuestas son, en general, instrumentos más acotados, ¿no? Que recopilan datos. ¿Ya? No, son preguntas directas, respuestas cerradas, pero que permiten que haya un mayor número de personas que opinen respecto a algo. En general, cuando se hacen encuestas hay una hipótesis detrás, ¿no? Y entonces yo podría tener de alguna manera claro cuáles son los que yo creo, las cosas que yo creo que más impactan en el territorio. Entonces le puedo hacer un listado, ¿no? Decirle, opine u ordene de mayor a menor lo que más efecto o más le molesta, ¿no? Olores, ruidos, polvo generado por los camiones u otros, ¿no? Y en el otros le damos la posibilidad a las personas de ingresar cosas nuevas, ¿no? En general hay una hipótesis detrás porque las encuestas
son preguntas cerradas, entonces necesitamos que la gente escoja, que la gente escoja sobre un universo, etc., ¿no? Pero lo que sí nos permite llegar a más personas, y eso es importante también. Y por último, en este proceso de medir el impacto también es importante, si bien esto no es un instrumento, pero sí, también es importante tener consideraciones especiales, ¿ya? A esto se refiere que todo lo anterior, las entrevistas, los talleres y las encuestas, deben considerar a las personas que han sido históricamente excluidas. Entonces, tienen que tener un formato, una forma de llegada que permita de incorporarse a personas, a mujeres, por ejemplo, que permita incorporarse a personas jóvenes o personas adultas mayores, y también que permitan incorporarse a la cultura y normativas de los pueblos indígenas del lugar, ¿no? Son como ese al menos personas que puedan también opinar de estos impactos sociales.